Seguimos en la quinta pata de la noticia. Ya nos acompaña Jorge Asís, escritor, periodista. Jorge, muchísimas gracias por venir. Es un gustazo para mí. Quería pedirte primero una recomendación. A ver. A ver si primero le pregunto a Asís o a Rocamora, a Oberdan Son Rocamora. socios. ¿Son socios? No hay ningún ¿Son problema. simultáneos? No hay ningún problema. No, Rocamora está reconocido que es mi compañero profesional. Exactamente, te diría, desde 1972, cuando yo publico un librito de humor que ahora reconozco que se llamó Cómo levantar minas. Ah, Lo saqué en un año que no tenía ganas de trabajar. Yo era vendedor domiciliario, golpeaba puertas y los inviernos eran terribles. Y Perdón, ese invierno, en un día y medio, escribí ese libro y lo firmé como Oberdan Rocamora, Oberdan por Salustro, que bueno, había sido un secuestrado de la época, y Rocamora por el negrito Rocamora, que es el personaje de mi novela Los Reventados. Gracias a Cómo levantar minas, escribí Los Reventados. ¿y te sirvió el libro? No, para nada. El que quiera levantar una mina con eso era muy divertido. Eso sí. Entonces, a ambos le pido una precisión. En la columna de esta semana, en la última, escribe Rocamora que la indagatoria que se le viene a la doctora Sí, es por lo menos la antesala del procesamiento que ya está redactado. sí, con seguridad. ¿Y el procesamiento viene con prisión preventiva para la expresidenta? Bueno, acá ya es para discutirlo todo y todo depende de la información que tenga uno, ¿no? Acá hay dos agendas. Está la agenda de Clarín y está la agenda de Macri. Si es por la agenda de Clarín, la doctora va a estar presa entre octubre y noviembre. Si es por la agenda de Macri, la doctora no es su enemiga. A Macri le sirve más, hasta políticamente, la doctora acotada entre procesamientos, indagatorias, imputaciones, porque es un elemento clave de división política. Que no es no muerta, sino moribunda. Claro, eso es Edgar Allan Poe, el ideal de todo poeta. Ni viva ni muerta, moribunda, decía. Ahora, vos tenés información. ¿Cómo va a seguir la película? ¿De quién? ¿De la doctora? Sí, sí, sí. Parece que va a ser... Acá hay, así como se dice en ese mismo texto que vos citás, que hablo del Davosito, del Davosito y el oprobio, porque en realidad el Davos fue muy inteligente porque se dio en simultaneidad con la indagatoria. Con el anuncio de la indagatoria. La tapa de La Nación de ayer es Macri hablándole a todos los empresarios y la doctora y el peronismo con el tema de el Caballo Suárez y demás. El contraste era muy, pero muy notorio, ¿no es cierto? La doctora va a ser un permanente síntoma de división, porque esto tiene mucho que ver con la actualidad política. ¿Cuáles son hoy los valores positivos que tiene Macri desde el punto de vista político? Aunque los macristas dicen que no hace política y los que hablamos de política somos del siglo pasado, ¿no es cierto? Hoy está sostenido por el efecto comparativo, por Es distinto a lo que venía. las expectativas que generan la sociedad, lo cual es una gran responsabilidad para esto que es menemismo de baja intensidad. Menemismo de baja intensidad. Menemismo de baja intensidad, menemismo sin privatizaciones, con una gran diferencia. O sea, ¿lo votarías ¿A quién? a este gobierno, a este menemismo de baja intensidad? Yo no sé si lo votaría. Yo hoy me relaciono con la política desde el punto de vista del análisis y de mi información. ¿Sabes por qué te iba a hacer una pregunta? Tu preocupación última sobre la persecución a Cristina. No, no es una preocupación. Es un hecho de la realidad, digamos. Si yo tuve algunas discusiones, a ver, yo escribí La marroquinería política, el descascaramiento y la elegida, más bien 2006, 2007, 2008. Más bien que de esto. Lo que pasa es que hoy hay todo un intento de purgarse de tanta gente que no acepta haber estado sometida durante 12 años y que se la tuvieron que bancar. Y todos los empresarios que hoy reaccionan, todos aceptaron las reglas del juego. ¿Entendés? Y no podemos subestimar tanto a la sociedad que se bancó
Y hoy, por supuesto, que vos querés purgarte, sacarte eso de encima. Me parece que ¿no es pagué cierto? ella. Ahora, lo que tiene que ver con los datos últimos, esa noción de la jefatura de asociación ilícita hereditaria, eso yo sinceramente me parece que es un enorme disparate. ¿Vos se lo reprochás eso a Carrillo, a lo- Stolbizer? Suponer que lo que- heredó lo que tenía Kirchner. no, pero no es, esto es información, digamos, esto es información y es la tergiversación y es hasta desconocer lo que fue el despojo, cómo fue el despojo aquí. Querer simplificarlo esto con que Néstor era el jefe de la asociación ilícita, después Cristina, no entender absolutamente nada y poner los tipos que estaban ahí detrás como si fuera toda una asociación ilícita, es no entender cómo se robó acá. ¿Entendés? Perdón, es algo que no tiene nada que ver. ¿Y cómo se robó? Pero bueno, primero, acá hay un gran dato. La denuncia de la doctora Carrió es de 2008. Sí. Hay casi toda una creencia que lo malo empezó en el 2008. En realidad, como se dice también en la nota, el kirchnerismo roba desde el Moisés, ¿no es cierto? Y te diría más aún antes, porque todos habían leído ya, por lo menos los políticos tenían que conocer que existía un libro que se llamaba El amo del feudo, que era un libro bastante explicativo y con detalles, ¿no es cierto? Eso es del Néstor 2000, Kirchner, 2000. es del 2002, 2003. Digamos, Néstor Kirchner, que me parece que todavía no se lo estudió y que merece una miniserie sobre el tema del poder porque era un gran constructor de poder, él tenía una característica que me parece que es interesante puntualizarla para entender algunas cosas. Yo digo que él es un líder de culto y un fenómeno delictivo. Pero en simultáneo es un error tomarlo solamente como un líder de culto, como es un error también tomarlo como un fenómeno delictivo. En eso directamente era un todo. Y creer que la doctora participaba de los negocios y de lo que hacía Kirchner es sinceramente no haber entendido y no tener información de lo que pasó. Porque en realidad la muerte de Kirchner, que su máxima irresponsabilidad fue morirse, la máxima equivocación casi te diría severa No lo pudo irresponsabilidad de elegir, morirse, está claro, claro. que dejó un bolonqui, pero te diría extraordinario. La muerte de Kirchner hizo millonarios, porque había negocios que los conocía solamente Kirchner. Había gente que iba a llevar y había gente que iba a cobrar. Y yo no puedo contar de quién. Ahora, igual, Jorge, te convertís en el principal defensor de Cristina ¿Por Fernández. qué? ¿Pero cómo defensor? Acá. No, si A ver. yo fuese Cristina, te llevo a lo de Ercolini y a vos. Perdón. La doctora, ¿en qué se equivoca la doctora? La doctora interpreta bien la cuestión política, se equivoca en lo económico. Ella no sale y dice, era un trucho, era un gran capo del delito. No dice eso. no. Ella lo transforma en Superman, lo transforma en el Nestornauta. Me parece que esa equivocación fue bastante complicada y no había manera, porque vos no podés pretender que salga y que cuente que bueno, que esto es el bolonqui que le dejó aquel tipo. Y esto no es ser defensor, esto es ser más o menos informado y esclarecer un poco, porque creer que vienen todos los chicos de la... Todos tenían directamente lazos con Kirchner. Y casi te diría, Kirchner tenía una conducción radial, en cierto modo como la que tiene Macri, pero en aquel era casi bestial, en la que todo confluía en él. Pero vos te crees que porque Debido estaba en ese lugar, Jaime se le reportaba Debido. O sea, todos tenían un reporte directo. O López se le reportaba Debido. O te diría más, Claudio Berti se le reportaba Debido. Era todo directamente una relación con un Kirchner que se quería quedar con las empresas, que verdaderamente es un tipo para estudiarlo y que te diría más.
Yo tengo otras tesis, que eso tal vez vas a tomarlo como defensor de la doctora. Kirchner le jorobó el gobierno a la doctora. ¿Vos te crees que si Kirchner era el presidente... ¿El conflicto con el campo? El conflicto con el campo no tenía lugar. ¿Pero vos te crees que Kirchner se iba a pelear con Mañeto? No es una... ¿Pero vos te crees que Kirchner se iba a pelear, Kirchner presidente se iba a pelear con Mañeto? ¿Sabés cómo construyó poder Kirchner? A ver si nos creemos que construyó poder con Sanín y con Parril y con todos esos muchachos que los tenía simplemente como porotos. Él construyó poder con Héctor Mañeto y con Hugo Moyano. ¿Entendés? Un trípode de poder feroz. Cristina rompió con Clarín al lado y con la Radio 10, la Radio 10 de la época, no esta Radio 10. Jorge, quería llevarte un poco al plano del peronismo. Sí. ¿Va a terminar confluyendo en Massa sobre quien vos decís que es el Mira, es dador voluntario de gobernabilidad? Dador voluntario de gobernabilidad. Es el que la tiene más difícil. Y casi te diría... Van a creer que tiro un petardo, pero me parece que viene un proceso de destrucción de Massa. Creo que hoy hay un sector del peronismo que no quiere saber nada con Massa y creo que Macri, que si vos querés tiene alguna insustancialidad, pero no es un político light. Todo aquel que se le cruzó a Macri, Macri lo destruyó. ¿Entendés? Podemos citarlo, pero no tiene ningún sentido. No es light. Y yo creo que Macri con Massa... A ver, dame un caso. Francisco de Narváez. ¿Querés más? Sí. Bloomberg. ¿Querés más? Ricardo López Murphy. No me hagas hablar que no vengo a hacer un ensayo sobre... Lo sigo también desde el Moisés, si vos querés, desde el punto de vista político. ¿Qué pasó aquí? Que hay tanto bolonqui y está todo mezclado. Macri estaba preparado para hacer un frente con el peronismo. Y produce un desplazamiento y hace el frente con los radicales. Y hoy, considero yo, y es para discutirlo, en la Argentina todavía existe el bipartidismo, pero fragmentado. El macrismo abduce a los radicales, que ahí van a tener un problema, y el kirchnerismo neutraliza al peronismo. Hay un gran espacio en el medio que lo quiere aprovechar Massa con identidad peronista, pero vos sabés que Massa tiene algunos riesgos. Tiene a la UIA y a la CGT juntos, digamos, tiene problemas en su armado político. También tiene la señora Carrió, que digamos, me parece que también tiene mucho que ver con un origen, y tiene un juego en que es habilísimo Massa. Yo digo que tiene la astucia de la ambigüedad. Cómo lleva la negociación hasta el final. Hoy, tener diálogo con la Cámpora y simultáneamente tener una alianza con la señora Stolbizer es una cuestión de Houdini, de un mago de la política, que pienso que lo puede llevar hasta el final. Lo que igual en un momento se ven los hilos, ¿no? Y yo lo que sinceramente creo es que la va a tener mal porque él... ¿Qué se le puede reprochar a Massa? Tiene una obsesión por la centralidad, por ocupar el centro. A veces, en su afán por ocupar el centro, hacia alguna de más, si vos querés. Y de pronto puede ser castigado, porque, digamos, Macri se lo lleva a Davos, cuando hacen acá el Davosito, directamente... Lo manda a un hotel. Sí. Ni aparece. Ni aparece, ¿no es cierto? Pero hoy es la figura más importante. Dador voluntario de gobernabilidad, ¿vos crees que le juega a favor o en contra del propio Massa? No, es la que le toca. Esto yo se lo dije a él personalmente y lo escribí. Hoy Massa tiene en el horizonte dos alternativas. Tiene el ejemplo de Menem y tiene el ejemplo de Ruccau. ¿Entendés? Está entre Menem y Ruccau. Menem se puso debajo de Alfonsín. Lo hizo equivocar tanto a Alfonsín que hasta lo apoyó a Menem porque él creía que su rival era Cafiero. Y Menem le ganó a Cafiero y después le ganó a los radicales. Una gran ventaja a Menem. Alfonsín fue el único presidente que se fue sin ser degradado, como todos los presidentes de Argentina, civiles y militares en los últimos 50 años. Bueno, pero eso vos se lo atribuís a Menem.
y que Menem... Digamos, a no haber jugado con la justicia. Menem no tenía ese espejo retrovisor y en algún momento dos funcionarios intentaron mover algo. Menem, como gran político, lo dejó crecer un poco y después prácticamente se le dice a Alfonsín... No entretener con eso. Se le dice a Alfonsín, mira lo que te paré. Ahora, Jorge, nos quedan pocos minutos. Quería traerte dos imágenes. A ver. Una de las últimas horas, otra de los últimos meses. Pero quiero preguntarle al escritor y no al periodista. Pero lo que pasa es que es una todos cosa conviven muy ahí. militar. Una tiene que ver con la imagen de las monjas arrastrando bolsas con dólares y la otra, el dragón con un estómago de caja fuerte. Al lado una pileta. Sí. Al escritor le da envidia, le da ganas, No, lo inspira. aparte yo soy especialista en astrología china. Como soy especialista en astrología china, te digo entonces lo del te viene dragón. bien lo del dragón. Lo del dragón es un error total, porque ponen dragón de metal. Y en realidad para ser dragón de metal, Carbone tendría que tener 76 años. Y en realidad ni siquiera la cuestión astrológica la invocan. Si los muchachos agarran y dicen, que es lo que puede decir también la señora Michetti, ¿no? Decir, mira, era un jefe de campaña, un jefe financiero de la campaña. En la campaña siempre, salvo que piensen que las campañas se hacen con persuasiones y demás, es una cuestión de plata. Sí. Y de pronto guardaban plata. Se terminó la campaña, no hay más plata, pero, Jorge, tiremos el dragón. Guardarla en la caja fuerte de un dragón. Bueno, eso digamos que por lo menos imaginativo, ¿no? Ajá. Tiene alguna cosa de originalidad. Los dos son originales. Los dos son originales. Yo, sinceramente, ocultar guita en un convento, sinceramente, jamás se me ocurriría y creo que tengo alguna imaginación desde el punto de vista de la ficción. Me parece que lo primero fue patológico. Lo segundo te diría que es una tontería. Como es una tontería lo de Gabriela Michetti que no lo supo explicar. Si Gabriela Michetti hubiera tenido un tipo criterioso al lado, le dicen, te afanaron esa guita, no está declarada, cállate la boca. ¿Y no hagas la denuncia? Por supuesto. Pero esto es elemental. Si haces la denuncia, perdés. ¿De dónde saliste? Pero por supuesto, lo que tenés que hacer es, mira, ahí bancátela, perdiste, querida. Igual no había ni dragón ni monja. Porque no tenía tanta imaginación, digamos. Ahora, cuando vos pensaste en la marroquinería, ¿te imaginaste alguna vez un funcionario revoleando una Pero no me valija? imaginé, cuando yo escribí la marroquinería política, sabía como sabían casi todos los periodistas y todos los empresarios que hasta por la casa de gobierno circulaban más valija que por la cinta de Seiza. ¿Entendés? Todos sabían muchas cosas de las que pasaban. Yo cuando, en la marroquinería política, la primera edición, ¿qué es? Una valija llena de plata. Sí. Bueno, más claro que eso. Más claro no Jorge, creo. nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por haber venido. Es un gusto, muchachos, por favor. Lástima que me quedó tan corto, ¿no? Bueno, la próxima será con más tiempo.